31 descubrimientos de antiguos siglos muy avanzados para su época. Los arqueólogos se topan repetidamente con artefactos que parecen demasiado avanzados para la época en la que se crearon. Los antiguos griegos, por ejemplo, desarrollaron un dispositivo capaz de calcular y seguir los movimientos planetarios y los eclipses solares, entre otras cosas. Los bizantinos inventaron un fuego que no había manera de apagarlo, y a Arquímedes y a Leonardo da Vinci se les atribuye la creación de varios asombrosos artilugios. Herón de Alejandría ganó la fama de mago porque era capaz de abrir puertas como si los controles remotos de la actualidad se hubieran adelantado en 2000 años, mientras que Tesibio hizo cosas casi milagrosas solo por conocer el poder del aire. Estas invenciones que parecen demasiadas adelantadas a su tiempo, en realidad, fueron el fruto de mentes muy inteligentes y fértiles que parecían estar fuera de lugar en las épocas en las que vivieron por su clarividencia. En este video conoceremos los 31 descubrimientos de siglos antiguos que lucen demasiado adelantados para su época, muchos de los cuales te pondrán a pensar en cómo pudieron hacerse realidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fuego griego. Unas llamas que no se apagaban asombraron a los enemigos de la armada bizantina en el siglo VII. Cuando la flota musulmana del califato omeya intentó sitiar la ciudad de Constantinopla en el año 674, sus barcos fueron incendiados. Al principio los combatientes islámicos no se alarmaron, ya que el fuego era común en la guerra y había maneras de apagarlo. El problema era que este no se apagaba, y después de quemar la flota del califa, seguía encendido sobre la superficie del mar. La receta no se conservó, pero se cree que pudo haber tenido ingredientes como petróleo, pólvora y azufre. Tan sorprendente como el fuego mismo era el mecanismo que los bizantinos utilizaban para bombearlo hacia las naves enemigas. Número 2. Rayo de calor de Arquímedes. Es un dispositivo que se supone que utilizó Arquímedes en la penúltima década del siglo III a.C. para quemar los barcos romanos durante el asedio de Siracusa, su ciudad natal. El rayo de calor de Arquímedes siempre ha tenido la interrogante de que no es mencionado en la obra superviviente del sabio griego, y fue descrito por historiadores que vivieron muchos años después del asedio de Siracusa. Luciano escribió en el siglo II de la Era Común que Arquímedes destruyó los barcos enemigos con fuego durante el asedio de la ciudad siciliana. 7 siglos más tarde, Antemio de Tralles señaló que el arma de Arquímedes había sido un dispositivo de espejos que dirigía los rayos del sol hacia la flota romana, haciendo que los barcos se incendiaran. Número 3. Banco de Hipócrates. El banco hipocrático fue un dispositivo inventado por Hipócrates hace unos 2400 años, que utilizaba la tensión para ayudar a fijar los huesos en su lugar. Constituye un antecedente de los actuales equipos de tracción de la ortopedia moderna, y por el lado negativo, fue precursor del instrumento de tortura conocido como potro. El paciente se tumbaba en el banco en un ángulo regulable y se le ataban cuerdas alrededor de brazos, piernas y cintura. Según el tratamiento requerido, se usaban cabrestantes para separar las cuerdas y corregir la curvatura de la columna o tratar una fractura superpuesta. En el potro se utiliza un mecanismo de trinquete para retraer gradualmente las cadenas del supliciado, aumentando lentamente la tensión en hombros, rodillas y codos, lo que causa un dolor insoportable. Número 4. Mecanismo de Anticitera. Este dispositivo cósmico que se le anticipó en 1500 años a Copérnico fue encontrado en 1901 en la costa de la isla griega de Anticitera. Fue hallado por unos pescadores como parte de un naufragio del siglo II a.C. y presenta toda la apariencia de haber sido utilizado como una computadora antigua. El artilugio original estaba incompleto y en mal estado, pero parecía haber consistido en un aparato de 37 engranajes de bronce, colocado dentro de una caja de madera. El consenso actual es que el mecanismo era un planetario, una especie de modelo del sistema solar, utilizado para calcular magnitudes celestes. Un equipo que intentó replicarlo en el año 2021 se refirió al mecanismo como una creación genial
que combina ciclos de la astronomía babilónica, matemáticas de la Academia de Platón y teorías astronómicas griegas antiguas. Número 5. Acero de Damasco. Las espadas hechas con acero de Damasco no perdían el filo. En el siglo IX, los metalurgistas damascenos desarrollaron un tipo de acero que se utilizaba para fabricar unas espadas que se hicieron famosas por su calidad y durabilidad, ya que eran mucho más fuertes y afiladas que las que portaban los europeos durante las cruzadas. Al parecer, el secreto estaba en un proceso de fabricación en el que pequeños lingotes de acero Woods procedentes de India, Sri Lanka e Irán eran fundidos con carbón y enfriados a un ritmo extremadamente lento. La demanda de acero de Damasco se mantuvo firme durante siglos, pero disminuyó gradualmente a medida que las espadas fueron reemplazadas por las armas de fuego. Los secretos del proceso de fabricación del acero de Damasco se perdieron y desde entonces los metalurgistas modernos han intentado recrearlo. Número 6. Houfen de Dongjing. El Houfen de Dongjing, creado en China hace 2000 años, fue el primer sismógrafo conocido. China, como muchas otras naciones afectadas por los terremotos, tenía la inquietud de predecirlos, y este aparato fue diseñado por el científico Shang Heng, quien vivió entre los años 78 y 139 de la Era Común. El ingenioso y estético mecanismo estaba formado por una vasija de cobre equipada con 8 tubos, rematados en cabezas de dragón, dispuestos en círculo y dirigidos hacia afuera. Las cabezas de dragón estaban un poco por arriba de 8 sapos con la boca abierta, dispuestos enfrente también en círculo. Se supone que cuando la tierra vibraba, una pelota colocada en la vasija salía por la boca de uno de los dragones y caía dentro de las fauces de un sapo. Esto permitía saber no solo que en algún lugar estaba ocurriendo un temblor de tierra, sino la dirección aproximada del lugar del terremoto. Número 7. Hormigón romano. Muchos proyectos arquitectónicos de la antigua Roma que lograron sobrevivir no lo habrían conseguido sin el hormigón romano, un cemento que no se agrieta. Era una mezcla de cemento de fraguado con agua, compuesta de ceniza volcánica y calque. En palabras de Plinio el Viejo, producía una sola masa de piedra, inexpugnable a las olas y cada día más fuerte. La referencia más antigua del hormigón romano data del año 25 a.C. y se encuentra en un manuscrito titulado 10 libros de arquitectura del ingeniero Vitruvio. Vitruvio recomendaba utilizar la ceniza volcánica de la ciudad de Pozzuoli, cerca de Nápoles, mezclándola con cal en proporción de 3:1. Si la construcción iba a estar bajo el agua, las proporciones cambiaban a 2:1. Número 8. Batería de Bagdad. El nombre Batería de Bagdad fue dado a un artilugio encontrado cerca de esta ciudad, consistente en una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro. Se ha especulado que este dispositivo tenía como propósito la generación de electricidad con energía química. En principio se pensó que pudo haber sido una celda de galvanizado, pero la falta de objetos con recubrimientos metálicos parece descartar esta hipótesis. En 1993, Paul Kaiser, de la Universidad de Alberta, Canadá, lanzó otra teoría señalando que la batería no era una celda galvánica, sino un aparato terapéutico para aliviar dolores localizados mediante pequeñas cargas eléctricas. Número 9. Puertas automáticas. Herón de Alejandría fue un físico del primer siglo de la Era Común, que ganó la reputación de mago por sus creaciones, particularmente las que se basaban en el uso del vapor como fuerza motriz. Herón inventó la primera máquina de vapor de la historia, un dispositivo consistente en una esfera hueca, con 2 tubos opuestos, conectada a una caldera. El agua de la caldera se hacía hervir con fuego de leña, y el vapor dirigido hacia la esfera salía por los tubos, haciéndola girar. Un mecanismo de este tipo fue utilizado para abrir la puerta del templo como por arte de magia. No era tan cómodo como apretar un botón a control remoto o marcar un número en el teléfono para abrir un portón, pero fue un ingenioso comienzo de las aperturas automáticas. Número 10. Inodoro. La primera usuaria del moderno inodoro fue probablemente la reina inglesa Isabel I. En 1589, el inglés John Harrington diseñó un sistema para la eliminación de heces y orines, consistente en una taza sanitaria conectada a una tubería curva, que se alimentaba con el agua contenida en un pequeño depósito que podía abrirse moviendo una palanca. Fue el primer inodoro moderno en el mundo occidental
instalado en el Palacio de Richmond, hogar favorito de Isabel I. Sin embargo, en el año 2500 a.C., India ya contaba con unos inodoros instalados en las paredes exteriores de las casas, conectados a unas tuberías que conducían los desechos corporales sólidos y líquidos a un pozo séptico. Este adelantado retrete fue encontrado en el sitio arqueológico de Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán. Número 11. Destilación. La destilación, base de la industria de bebidas alcohólicas destiladas y de otros procesos industriales, es la separación de los componentes de un compuesto líquido mediante la ebullición selectiva y la condensación de los vapores en un alambique. Aristóteles dio un primer paso al descubrir que el agua de mar evaporada se volvía dulce cuando se condensaba. El filósofo del siglo IV a.C. escribió: «He demostrado mediante experimentos que el agua salada evaporada se forma fresca y que el vapor, cuando se condensa, no vuelve a condensarse en agua de mar». Un aparato de destilación de terracota, encontrado en el Valle del Indo, en Pakistán occidental, data aproximadamente del año 3000 a.C. Número 12. Odontología. Las prácticas odontológicas son más antiguas de lo que pudiera pensarse, y cerca del año 7000 a.C. ya se aplicaban algunas técnicas primitivas. En el yacimiento arqueológico neolítico de Merharg, situado en la llanura de Hachi de Baluchistán, en el actual Pakistán, fueron encontradas evidencias de prácticas odontológicas que suponían intervenir dientes con taladros de arco. El taladro de arco es una herramienta de perforación prehistórica que comúnmente se utilizaba para encender fuego por fricción, aunque también servía para perforar madera, hueso e incluso piedra, basado en la energía de la cuerda de un arco que se tensa. Los taladros de arco mecánicos de la odontología prehistórica eran mucho más engorrosos que los eléctricos que, sin embargo, incomodan a tantos pacientes cuando ahora van al odontólogo. Número 13. Champú. El champú de la actualidad suele ser un líquido viscoso y es un producto del siglo XX. En el año 1900, el perfumista y estilista alemán Joseph Wilhelm Rauch desarrolló en Emshofen, Suiza, un jabón líquido para lavar el cabello al que llamó Shampoing. En 1919, el mismo Rauch creó un shampoo antiséptico de manzanilla con un pH de 8.5. Pero sería el alemán Hans Schwarzkopf quien en 1927 mejoró la fórmula del champú líquido para su fabricación masiva en Berlín. Sin embargo, la inquietud por encontrar formas de limpiarse el cabello es mucho más antigua, y el sitio arqueológico de Banawali, en India, ha revelado que en el año 2500 a.C. se fabricaba un champú a base de nueces de jabón, grosella espinosa y hierbas. Número 14. Sierra. Las primeras herramientas para aserrar fueron piedras, conchas marinas y dientes de tiburón. En la cueva francesa de Pech de Alcé se encontraron herramientas dentadas con indicios de haber sido utilizadas para aserrar madera hace 90.000 años. En el antiguo Egipto están documentadas unas sierras de tracción de cobre del periodo dinástico temprano. Particularmente ilustrativos son los grabados en las paredes de las tumbas egipcias, de carpinteros trabajando que muestran los tamaños y el uso de diferentes tipos de sierras. En la época de Cristo ya existían varios tipos de herramientas para aserrar que se utilizaban para diferentes propósitos, incluyendo la perturbadora muerte por aserrado, en la que una persona era cortada por la mitad. Según la tradición cristiana, el apóstol Simón el Celote murió aserrado. Número 15. Tornillo de Arquímedes. El tornillo hidrodinámico, también llamado tornillo de Arquímedes, lleva el nombre del célebre inventor y físico griego del siglo III a.C., porque fue él el primero en describirlo, pero ya había sido utilizado en el antiguo Egipto. Era y sigue siendo una máquina utilizada para elevar agua desde un punto bajo hasta otro alto, a menudo acequias de riego, haciendo girar una superficie en forma de tornillo dentro de una tubería. En el mundo moderno, las bombas de tornillo de Arquímedes son ampliamente utilizadas para deshidratar áreas anegadas y en plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando funcionan a la inversa, las turbinas de tornillo de Arquímedes se convierten en una pequeña central hidroeléctrica con funcionalidad incluso en sitios de baja caída. Número 16. Papel moneda. El papel moneda no tiene valor intrínseco, como sí lo tienen, por ejemplo, el oro o la plata, y solo representa idealmente, de manera abstracta, un sistema de creación de valor.
Pero todo el mundo sabe que un billete de $100 le será aceptado en el supermercado porque representa a la economía más poderosa del mundo y podrá llevarse a casa artículos por el valor equivalente. Por ello resulta sorprendente que en el siglo VII, cuando todavía la economía no se había desarrollado como ciencia y casi no existían sistemas informativos, los chinos de la dinastía Tang pusieron a circular un papel moneda que obtuvo la confianza de los agentes económicos y de la población en general. Claro que existía la ayuda de la naturaleza dictatorial e incontestable del régimen imperial. Estos trozos de papel, que los chinos llamaban dinero volador, fueron el primer ejemplo del papel moneda. Número 17. Desmotadora de algodón. La desmotadora es una máquina utilizada para separar las fibras de algodón de sus semillas, de una manera mucho más rápida que haciendo el trabajo manualmente. Este algodón que sale de la desmotadora es la materia prima de la industria textil, médica y otras. La de algodón es la fibra natural más importante del mundo en la industria textil. Las semillas pueden utilizarse para el cultivo o para fabricar un aceite empleado en la fabricación de productos para el cuidado de la piel y el cabello. La desmotadora de algodón de rodillos de tornillo fue inventada en India en el siglo XVI y se ha mantenido casi sin cambios. La desmotadora Whitney, inventada en 1793, revolucionó la industria textil en Estados Unidos e hizo mucho más rentable el cultivo de la planta en los estados del sur, intensificando la esclavitud y sentando las bases para la Guerra de Secesión. Número 18. Grúa. Una grúa es una máquina utilizada para mover materiales tanto vertical como horizontalmente. La primera grúa conocida fue el Shaduf, un dispositivo para elevar agua inventado en la antigua Mesopotamia, de donde pasó al antiguo Egipto. Es posible que los egipcios hayan utilizado grúas de construcción en la edificación de las pirámides. Las grúas de construcción griegas eran de tracción de sangre, humana o de otros mamíferos como burros, y se utilizaban para erigir edificios. El Imperio Romano desarrolló grúas más grandes, que permitían levantar cosas más pesadas. Las grúas portuarias para cargar y descargar barcos fueron introducidas en la Alta Edad Media, y algunas estaban emplazadas en torres de piedra para mayor estabilidad y resistencia. Número 19. Vaporera. La cocina al vapor tiene una excelente reputación por varias razones. Es más sana, ya que no requiere de aceites o grasas en la cocción, permite conservar mejor el sabor de los alimentos y es más nutritiva, ya que las pérdidas de nutrientes son mínimas. Una ventaja adicional es que la liberación de calor es menor, manteniendo un ambiente más fresco en la cocina. Los vaporizadores de alimentos se han utilizado durante siglos y los chinos tienen una experiencia milenaria en la materia. Las excavaciones arqueológicas han permitido desenterrar utensilios de cerámica para vaporizar, conocidos como vaporeras yan, algunas de hasta 7.000 años de antigüedad. Estas ollas de vapor contaban con orificios en el fondo y se colocaban sobre la fuente de agua a vaporizar. Número 20. Aserradero de Hierápolis. Este era un aserradero impulsado por agua, construido en el siglo III de la Era Común por los romanos en Hierápolis, Asia Menor, en la actual Turquía. Fue la primera máquina conocida que utilizó un sistema de piel a manivela. Este sistema, constituido por un elemento giratorio conectado a una barra rígida, permitió transformar el movimiento circular en rectilíneo alternativo, representando una invención de trascendental importancia en la mecánica. La evidencia del aserradero accionado por agua fue encontrada en un relieve en el sarcófago de una persona de nombre Marco Aurelio Ammianos, que muestra una rueda hidráulica y un tren de engranajes. El relieve tiene una inscripción en griego que atribuye el mecanismo a las habilidades con las ruedas del señor Ammianos. Número 21. Hidráulis de Dion. Este hidráulis es un órgano de tubos del siglo I a.C., desenterrado en 1992 en Dion, Grecia, siendo el instrumento musical de teclado más antiguo que se conozca. Fue inventado en Alejandría en el siglo III a.C. por el físico e inventor Tesibio, un experto en las propiedades del aire, considerado el padre de la neumática. El órgano de Dion tiene un ancho de 70 centímetros y una altura de 1,2 metros, y sus tubos están dispuestos en dos topes. El primero consta de 24 tubos de 18 milímetros de diámetro, y el segundo es de 16 tubos más estrechos, de unos 10 milímetros de diámetro. Número 22. Hipocausto.
Un hipocausto es un sistema de calefacción central en el que se hace circular aire caliente por tubos situados debajo del piso y en las paredes de los aposentos, lo que permite calentarlos. Aunque Vitruvio atribuye la invención a Sergio Orata cerca del año 80 a.C., la referencia más antigua de este dispositivo sugiere que ya era utilizado en el año 350 a.C. para calentar el templo de Éfeso. En la antigua Roma, los hipocaustos eran utilizados para calentar los baños públicos y otros inmuebles. Su invención mejoró la higiene y las condiciones de vida de los ciudadanos, representando un precursor de los sistemas modernos de calefacción central. Número 23. Copa de Pitágoras. Una copa de Pitágoras es similar a una copa normal, excepto que el cuenco tiene una columna central conectada directamente a un agujero situado en la base del recipiente. Un tubo de pequeño diámetro va desde el agujero inferior hasta la parte de arriba de la columna del centro, donde hay una cámara abierta. La cámara se conecta con el fondo de la columna central mediante un segundo tubo. Cuando la copa se llena, el bebedor observa cómo se va vaciando por el efecto sifón, sin que él esté bebiendo. Este invento de broma es atribuido al filósofo y matemático Pitágoras en el siglo VI o principios del siglo V a.C. y representa una especie de simbolismo sobre la codicia. Número 24. Timón. Un timón es una superficie de control utilizada para dirigir un vehículo que se mueve a través de un fluido, generalmente el agua o el aire. En un avión, el timón se utiliza para contrarrestar la guiñada o giro, pero no constituye el sistema principal para imprimir cambios de dirección a la aeronave. En cambio, en un barco, el timón situado en el exterior del casco funciona redirigiendo la embarcación. Los primeros timones conocidos en barcos fueron utilizados en China durante la dinastía Han, que gobernó el imperio entre los años 206 a.C. y 220 de la Era Común. Número 25. Cañón de vapor. Es un cañón que lanza un proyectil utilizando solo agua y calor o usando una corriente de vapor procedente de una caldera. El primer cañón de vapor fue diseñado por Arquímedes a finales del siglo III a.C., durante el asedio de Siracusa por la República de Roma. Leonardo da Vinci también diseñó uno en el siglo XV, durante su etapa como ingeniero militar. En teoría funcionaba colocando una pequeña cantidad de agua detrás del proyectil en el cañón. Luego el agua se sobrecalentaba con un tubo de cobre muy caliente, uno de cuyos extremos estaba calentándose dentro de un horno. El tubo debía ser preferentemente de cobre debido a la alta conductividad térmica de este metal. En teoría, el agua se expandía casi instantáneamente convirtiéndose en vapor e impulsando el proyectil. Número 26. Cepillo de dientes. El hombre utilizó diferentes métodos de higiene bucal antes de la invención del cepillo de dientes, y diversas evidencias arqueológicas muestran que la gente preocupada por la limpieza de su dentadura utilizaba espinas, ramitas de árboles, huesos de animales, plumas de aves e incluso púas de puercoespín para esos fines. Los chinos, griegos y romanos usaban ampliamente palillos para limpiarse los dientes, y en las tumbas de la dinastía Qing se han encontrado ramitas utilizadas en la higiene dental. El primer cepillo dental de cerdas, parecido a los actuales, fue utilizado en China durante la dinastía Tang, gobernante entre los años 619 y 907. Las cerdas eran de cerdos que vivían en el norte de China y en Siberia, donde el frío les hacía desarrollar un pelo más firme. Número 27. La tragedia. La tragedia es un género teatral muy popular porque a la gente siempre le ha atraído el morbo de la narrativa y representación de los acontecimientos dolorosamente terribles que les ocurren a sus semejantes. Si después de todo existe el consuelo de que a los actores realmente no les están sucediendo las cosas horribles que representan, el resultado es redondo. Por ello, los trágicos griegos fueron tan exitosos y las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides continúan representándose 2500 años después de sus primeras escenificaciones en los anfiteatros de la antigua Grecia. Número 28. Máquina expendedora. Si bien las primeras máquinas expendedoras modernas surgieron en la década de 1880 en Inglaterra para dispensar postales y que estos equipos de venta de artículos de consumo masivo se generalizaron en el siglo XX, su primera versión data de hace casi 2000 años. La primera referencia conocida de una máquina expendedora proviene de Héroe de Alejandría, un brillante ingeniero egipcio del siglo I.
Su máquina funcionaba con una pesada moneda que caía sobre un recipiente sujeto a una palanca. La palanca abría una válvula que dispensaba una pequeña ración de vino o de agua bendita. Número 29. Waru Waru. Waru Waru es una palabra aymara para designar a una técnica agrícola utilizada por los pueblos prehispánicos de la región de los Andes, desde Ecuador hasta Perú y Bolivia. Esta práctica agrícola es similar a la de los camellones españoles, y en otras partes del mundo han sido desarrolladas técnicas similares, asociadas con la agricultura de campos elevados. El Waru Waru del antiplano se basa en la apertura de unos canales paralelos, que se van alternando con canteros elevados estratégicamente ubicados en terrenos aluviales o cercanos a una fuente de agua que permita la irrigación. Número 30. Rueda de agua. Una rueda hidráulica es un dispositivo que permite transformar la fuerza del agua en una forma útil de energía mecánica para moler cereales y materiales. Consiste en una rueda con varias paletas en su parte exterior, generalmente instalada en el curso de un río. El agua al caer golpea las paletas, haciendo girar la rueda, y esa energía es utilizada para diferentes trabajos. Las paletas en principio eran de madera, pero después fueron también metálicas, y las ruedas hidráulicas se utilizaron comercialmente hasta bien avanzado el siglo XX, para hacer mover molinos de fabricación de harinas, moler madera para convertirla en pulpa en el proceso de fabricación de papel y triturar fibras y minerales, entre los principales usos. Número 31. Veleta. Una veleta es un instrumento utilizado para conocer la dirección del viento y a menudo era instalada como elemento arquitectónico decorativo en el punto más elevado de los edificios. Se hizo tradicional diseñarlas con un gallo y con las letras iniciales de los 4 puntos cardinales. La referencia más antigua a una veleta se encuentra en el Huaynanzi, un texto chino del año 139 a.C. La Torre de los Vientos del Ágora de Atenas, durante la época helenística, tenía en el techo una veleta con forma de tritón de bronce. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 descubrimientos de antiguos siglos muy avanzados para su época. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.